El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Hola, soy Viviana Pacheco. Y yo, Marta Uribe. Y esto es Diálogo con tu Sabiduría. Y el tema de hoy, sueños o fantasías. Lo que vamos a explorar hoy es si estamos persiguiendo un sueño con un plan concreto o nos estamos perdiendo en una fantasía para evadir la realidad. Además, porque vamos a empezar a profundizar en esto para que lo puedan aprender a diferenciar si realmente es un sueño o una fantasía, pero si es un sueño, ¿cómo podemos trabajar para poderlo lograr? Porque muchas veces lo que hacemos es fantasear con algo, pero realmente no lo podemos llevar a cabo porque no es realmente un sueño. Entonces hay que aprender a diferenciar. ¿Y cómo podemos entonces hacer una primera distinción entre cuál es la diferencia que pudiese haber entre una fantasía o un sueño que se transforma casi como en una luz, ¿no?, que uno va persiguiendo? ¿Cuáles crees tú que podrían ser los elementos que nos ayuden a discriminar ambas cosas? Buena pregunta. Yo todavía tengo un poquito de duda de qué significa una fantasía. Entonces todavía no me atrevo a decir yo la diferencia. Lo que yo sí tengo claro es que si tengo un sueño, o sea, algo que yo realmente quiero, necesito tomar ciertas acciones para eso. Ok. Y que si yo lo convierto, o sea, ese sueño lo aterrizo un poco a la realidad. Después le establezco unas acciones con unos tiempos, se convierte en un plan, y en la medida que vaya cumpliendo cada una de esas acciones, que pueden ser como unos hitos que me marquen que yo estoy avanzando y que además mi cerebro perciba que como si está viendo un avance, entonces me permita de alguna manera poder continuar con eso, en lugar de la dieta que dejé o cosas así, para llevarla a la acción. Entonces, en ese sentido, y nosotras aquí somos digamos, evidencia de que si uno realmente se compromete con un sueño que tiene y hace unas acciones y se reta y empieza a hacerlo, funciona. Entonces, en ese sentido sí te puedo hablar del sueño. La fantasía todavía me quedaba un poquito... Es que es una distinción que estamos proponiendo, ¿no? Es decir, la fantasía entonces puede ser un objetivo, una realidad que estás creando en otro espacio, ¿cierto? Pero que más bien a muchas de las ocasiones... Yo siento la fantasía como una... Perdón lo que voy a decir, pero la fantasía la siento a veces como algo que no se puede alcanzar. Exacto. Porque es fantasioso. Porque es fantasioso. Y lo que te permite, y está muy bien hacerlo, es evadir tu realidad un rato. Ese es su propósito, ¿no? No es que tú vayas en busca de... Sino lo que te permite que cuando tú estás en tu mundo de la fantasía, sales un poco de la contingencia en la que vives. A diferencia, entiendo yo, que la propuesta es... Cuando estás en el mundo de tu sueño, es todo lo contrario. Te tienes que conectar con el mundo en el que vives y hacerte la pregunta, ¿cómo lo alcanzo? Ok, pues entonces ahí acabo de pensar, ¿no te ha pasado que cuando viene la gente a consulta, por ejemplo, están desesperados en un trabajo, me voy a inventar, o sea, ya mejor dicho, y entonces, ¿qué quisieras que fuera? No, quiero retirarme, no quiero nada, no quiero volver a tener un jefe, no quiero volver a trabajar, Entonces, cuando uno los pone a que se sitúen en ese escenario, después dicen, no, yo en mi casa, aunque al principio dijeran, no, yo lo que quiero es quedarme en mi casa, no hacer nada. Cuando uno los pone a que realmente entiendan, dicen, no, yo realmente me enloquecería en mi casa. Ok, entonces, eso que acabas de decir lo que hace es evadir la realidad. ¿Será que entre un sueño y una fantasía habrá un punto medio o no necesariamente? Pero cuando uno ya los lleva a decir, un segundito, entonces, ¿qué sería lo que quieres? Entonces ya empiezan a aterrizar un poquito más alternativas. Pero eso entonces es súper interesante porque cuando empiezas a dar vuelta en torno a un sueño, aparece, contrario a lo que uno puede decir el sentido común, el criterio de realidad, ¿no? Bueno, el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Ok, ya, pero pongámosle criterio de realidad. Si queremos alcanzar esto, ¿estás disponible a, por ejemplo, un criterio de realidad, sortear estos obstáculos? ¿O cuáles son los obstáculos que tienes para alcanzarlos? ¿O cuáles son los medios que tienes para alcanzarlos? ¿No? Es como todo lo contrario. En la fantasía no te tienes que preguntar cómo llegas ahí. Uno no hace escenarios en la fantasía, ¿o sí? No, o sí, pero fantasioso, no da lo mismo. ¿No? En la fantasía tú puedes volar, tienes superpoderes, etc. En la idea de alcanzar un sueño es todo lo contrario. Tienes que ser muy realista contigo mismo, pero parece que también conectarlo
con los recursos que tenemos, ¿no? No solo con, cuáles son los obstáculos, pero también cuáles son los recursos que tengo para lograrlo, ¿no? Me acabas de hacerme acordar cuando nació mi primera hija, coincidió que en la empresa en la que yo trabajaba, digamos, estaba tomando la decisión mejor cerrar. Entonces mi marido me dijo, el tiempo es perfecto, retírate, ya viene esta bebé, bueno, y así se hizo. Obviamente los hijos empiezan a crecer. Entonces ya cumplió 1 año, ya no sé qué, y empezaron a buscarme para trabajos y trabajos, pero había algo aquí que me decía, no quiero volver a esto de antes. Pero como la mente es como o blanco o negro, era como, no quiero esto, pero no tenía muy claro entonces qué quería. ¿Qué querías? Y en ese sentido, cuando tú lo pones como en sentido de realidad, bueno, por cosas de la vida, una persona muy cercana que era coach en ese momento, yo le dije, yo no sé qué es eso que usted hace, pero hágame un ejercicio de algo porque tengo que tomar una decisión porque me llamaron a ofrecerme un trabajo de esos que tú dices, no puedo decir que no. Pero algo te decía que tenía que decir claro, que no. Algo me decía que tenía que decir que no, pero no tenía argumentos para justificar por qué iba a decir que no, más había una serie de circunstancias reales que tenía que revisar. Y esta persona me puso a revisar unos diferentes escenarios, dentro de los cuales, hoy pensándolo, puse muchos fantasiosos, o sea, unos que claramente no podían ser reales. Pero el ejercicio estaba tan bien diseñado que te iba llevando de una fantasía a ir aterrizando y de pronto empezar a mezclar escenarios. Ajá. Que eso nunca se me hubiera ocurrido. Y al hacerlo por escrito, en ese momento, entendí que eso que yo quería, o sea, no era no hacer nada, tampoco era emplearme y tenía que buscar una forma y hacer una serie de acuerdos y tener que cumplir como unas cosas. Uh-huh. Y como que me aterrizó, entendí, pude tener los argumentos y entonces tuve una conversación importante con mi marido al respecto, donde fue los dos a entender qué pros, qué contras, cuáles estoy dispuesto a negociar, cuáles no, qué pasa si tomas esto, qué pasa si no lo tomas, entonces qué escenario puede haber. Hicimos incluso negociaciones al respecto y entonces ya como que mi cerebro dijo, ok, y pusimos límites. Le dije, si de aquí a tanto tiempo entonces yo no estoy produciendo algo en la casa o lo que sea, me voy a emplear. Mientras tanto, vendemos mi carro, no lo voy a necesitar, estoy en esto, e hicimos acuerdos de familia. O sea, a diferencia de lo que uno pone en la fantasía, que tú decías, estos escenarios fantasiosos, en que todo fluía mágicamente, sin ningún obstáculo. Exactamente. Y sin ninguna acción y para sin ninguna tomar. acción, porque las cosas salen solas, ¿no? En la idea de la persecución de un sueño aparece lo contrario, ¿no? Es decir, cuáles son los recursos que tengo, pero cuáles son los esfuerzos que tengo que hacer y eventualmente cuáles son los costos que estoy disponible a pagar. Claro, ¿no? entonces en ese sentido tienes que revisar varios escenarios porque en unos vas a tener que buscar qué recursos tengo, cuáles definitivamente no, qué costos son, y cuando los empiezas a mirar empiezas a decir, este costo sí estoy dispuesto a asumir, pero este costo no lo pienso asumir por nada. Y hay una distinción con la fantasía, ¿no? Porque la fantasía no estamos disponibles a asumir ningún costo porque no tiene costos. El sueño, si tú lo quieres alcanzar, es que igual la fantasía no se te va a cumplir, claro, entonces es que claro, el costo no tiene costos, ¿no? Pero en el sueño, sueño, cuando ya eliges un sueño, renuncias a otro sueño. Y ya tienes un primer costo. Ok, ¿no? ahí hay una cosa súper importante. En ese momento de la vida yo tomé una decisión y dije, no me empleo, además todos mis ahorros los voy a meter en esta certificación y además voy a hacer un ajuste al presupuesto de la casa. O sea, yo tenía que tener una serie de, digamos, acuerdos con mi familia, entender que había cosas que tenía que renunciar y tenía una serie de costos, pero ya eran unos costos voluntarios en función de algo que yo quería. Pero también con un tiempo, donde yo misma decía, si esto no se da, pues ok, voy a tener que echar para atrás seguramente. Y en ese tiempo yo recuerdo, o sea, la típica que las amigas, sí, que vamos a almorzar, que no sé qué, yo no voy a poder. Sí, pero no era como, claro, no puedo, sino
Esto es en función de un sueño. Este proceso tiene un sentido. Entonces, tiene un sentido y tiene una emoción entonces. Entonces, el sueño claramente está conectado con un propósito. O sea, ahora que lo miro en función de la diferencia entre un sueño y una fantasía, la fantasía es otro rollo. El sueño tiene un propósito, tiene un fin, tiene un para qué. Y ese fin y ese para qué es lo que nos entrega la energía, por ejemplo, para aceptar el esfuerzo. Tan denostado últimamente, ¿no? Porque de pronto como que confundimos la noción de forzado con la noción de esfuerzo. ¿Cuál es la diferencia real? O sea, ¿cómo sé que yo estoy haciendo un esfuerzo y cómo sé que estoy forzando algo? Porque la concepción del esfuerzo es cuando tú pones una energía extra, por ejemplo, Sí. para sortear obstáculos, o porque estás muy focalizado en algo que requiere de ti toda tu atención o todos tus recursos y postergar esa atención y esos recursos en otros ámbitos. Tiene una suerte de focalización. Okay. Forzar una situación viene de utilizar una estrategia, una herramienta, una acción para un propósito para el cual no fue hecha. Voy a inventar, ¿no? Abrir una puerta con un martillo, ¿no? Estás forzando la cerradura. Cuando uno le fuerza la cerradura de la casa, no la abren con la llave. La llave es para abrir la puerta. Poner, yo qué sé, un gancho es forzar una puerta. Entonces, la distinción es, porque muchas veces nos confundimos, ¿no? Es como, no estoy disponible a forzar una realidad. Maybe, a lo mejor no, pero las cosas no se consiguen sin esfuerzo. Claro, y fíjate, yo hago mucha distinción en las sesiones, la diferencia cuando tú le estás, de qué energía hay detrás de eso. Cuando tú te esfuerzas en algo que está conectado con un propósito que tú quieres, ahí hay una energía de posibilidades, o sea, hay una energía, pongámoslo en términos de la energía del amor, que genera posibilidades. Ojo, no estoy hablando del enamoramiento, no, estoy hablando de la energía del amor, cuando uno hace algo desde lo que quiere lograr, lo que sí quiere. Yo tenía claro un objetivo. Yo miro para atrás y digo, mi hija va a cumplir 15 años y digo, Dios mío, gracias porque tomé la decisión. Ahora, también la vida va cambiando y vas teniendo que hacer ajustes y vas complementando y se presentan nuevos retos y ese sueño también va evolucionando. Claro. Y se te empiezan a abrir puertas de circunstancias que tienes que empezar también a evaluar. Claro. ¿Sí? Y eso es súper importante. Porque además uno a veces pinta un sueño, pero como nuestra mente es limitada... Se queda con eso, ¿no? Se queda solo con esa fotico y hay miles de cosas que van pasando en el camino. Pasando y van abriendo. Como por ejemplo esto. Claro. Y además que en el camino vamos cambiando también. O sea, no es solo que van pasando prioridades cosas, cambian. Sino que tú, en el transcurso del camino que probablemente uno ha podido diseñar para llegar allá, ya te estás transformando. Entonces muchas veces ese sueño también se transforma. O sea, cuando tú tomaste todas estas decisiones y que estamos aquí, ¿había un sueño detrás? Por supuesto. Y el sueño tenía que ver con decir cuál es mi propósito, ¿no? ¿Qué energía le voy a poner? ¿Cuánto esfuerzo le voy a poner? ¿No? ¿Y qué criterio de realidad le voy a poner para lograrlo? Claro, para y empezar a tomar real. acción. Porque fíjate que mucha gente puede tener claro un sueño, pero el miedo nunca le permite tomar decisiones. ¿Pero por qué? De pronto porque no lo aterrizamos a la realidad. De pronto si a mí no me hubieran hecho este ejercicio que te cuento y yo no hubiera visto tan en blanco y negro la realidad, hubiera tomado otra decisión. Porque no tenía en realidad una justificación válida, porque además era una decisión de familia, para no aceptarla. Un relato del por qué y el para qué. Exactamente. Entonces tenemos que la diferencia entre una fantasía y un sueño es que el sueño se conecta con un propósito, sí, clarísimo. Responde a un qué y a un para qué. Para alcanzar ese sueño, todo lo contrario a lo que uno piensa, hay que ser muy realista para saber es que confundimos el sueño con por allá y entonces no soy realista. No, los sueños se hacen realidad si yo los aterrizo a la circunstancia y le genero un plan, ¿correcto? Correcto, y que tenemos que tener claro cuáles son los costos que estamos dispuestos a asumir y qué esfuerzo queremos hacer. No es como que yo te dijera, mira, quiero tener abdominales, ¿no? Y para eso tengo que, tienes que levantar todos los días a las 4 de la mañana, hacer abdominales y comer lechuga. No, es demasiado esfuerzo. Entonces ya no es un sueño, es una fantasía. No vas a sacar abdominales durmiendo, ¿no? Y está perfecto. Si yo quiero algo que haga que los abdominales se hagan mientras solo, no, yo también, pero eso es una fantasía. Entonces, así en Televentas les digan qué va a pasar. No va a pasar. Eso no va a pasar.
Ok. Pero entonces tenemos todo lo contrario, tenemos que mucho criterio de realidad, un plan, flexibilidad y además plan B. ¿Qué pasa si el plan no funciona? Eso fue clarísimo. En el acuerdo que hicimos con mi marido es, si en este tiempo no pasa, entonces hay que hacer tanto. Y el plan menos que tú digas, no, es que ya estás diciendo que te va a salir mal. No, renuncio. Es que frente a eso hay una cantidad de circunstancias que tú no sabes y de temas que no están bajo tu control. Entonces van a aparecer una cantidad de elementos externos o de prioridades o de situaciones que te van a hacer ajustes. Entonces es importantísimo tener un plan. Incluso en las organizaciones, cuando se hacen esas intervenciones revisen cuáles son los quiebres de su plan, busquen un plan de recuperación, cuáles serían las acciones y revíselo. Es que hasta para hacer un paseo. ¿Qué pasa si me deja el avión? O sea, imagínese ese tipo de cosas. De manera que uno pueda preparar y anticiparse, porque muchas veces no nos anticipamos a cosas y por eso viene la frustración y dejamos el plan de lado. Entonces tenemos otro elemento. Este es un plan para hacer de un sueño algo sustentable y viable. De acuerdo. ¿No? Claro, mucha gente no cumple su sueño por miedo y dice, no, porque es que si yo hago eso, entonces no me puedo mantener. No, sí, siga su trabajo, pero siga ese sueño, planéelo, póngase una meta. Sí, porque no tan fácil usted como la mantuvo su marido, entonces por eso, no, eso tuvo detrás una cantidad de cosas que por supuesto sin el apoyo de él no lo hubiera hecho. No, por supuesto. Sí, y hay que reconocerlo, pero había un acuerdo y había un esfuerzo, más de mi parte que el de él, en términos de que era yo la que tenía que cambiar todo, pero era una decisión mía por el cual él me estaba apoyando. No, claro, y además tú no das por supuesto los recursos. Tienes que chequear que los recursos existan, porque aunque por esta conversación que tuviste con tu marido es un chequeo de si él estaba disponible a ayudarte y apoyar el proceso. Porque además ya era una decisión de familia. Claro, claro. Bueno, ahí tenemos varios elementos entonces, ¿no? Sí. Tenemos el propósito, tenemos el ser realista, tenemos la flexibilidad, tenemos los planes de contingencia y tenemos la motivación, que es la que nos permite superar los obstáculos y poner todo nuestro esfuerzo y nuestras ganas en alcanzar. Me parece importantísima la diferenciación que hiciste entre esforzarte o forzarte. No lo había visto así, pero, o sea, eso es clave. Porque cuando uno va en contra de la corriente... es como para pensarlo si estás persiguiendo un sueño o te estás portando como un porfiado. Muy bien, esperamos que les haya servido. Síganos en nuestra cuenta de Instagram, Diálogos con tu Sabiduría, todos juntos, en nuestro canal de YouTube, obvio, inscribirse. Suscribirse al canal. Escucharnos en Spotify. Y nada, no olviden mandarnos sus comentarios de algunos temas que quieran que podamos conversar en esta amena charla. Muchas gracias, Cliente. Bye.